Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, sean bienvenidos a una clase más de esta materia de Derecho del Trabajo. En la clase anterior estuvimos viendo los temas relativos a el derecho individual de trabajo y la naturaleza del vínculo laboral. También vimos los elementos de la relación de trabajo. En esta clase es la clase número 6. Sí, es la clase 6. Vamos a ver lo relativo a la estabilidad de los trabajadores en sus empleos y la suspensión de las relaciones de trabajo. ¿Ustedes qué creen a qué se refiere esto de la estabilidad de los trabajadores en sus empleos? ¿Habrían escuchado ustedes hablar algo al respecto? Bueno, pues más que nada esta estabilidad va sobre todo en relación a que no haya un despido que sea de manera injustificada o arbitrariamente. O sea, pues que no estar sobre como en la zozobra, ¿verdad? De que no tenga una certeza de que su relación laboral o su trabajo vaya a durar por un tiempo prolongado, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué les parece si vamos viendo y desarrollando y les voy explicando y desarrollando este tema? Pero antes, vamos a iniciar esta clase, como ya es costumbre, con una pequeña oración para poner este tiempo en las manos de Dios y que sea Él guiándonos y ayudándonos en todo momento. Bueno, vamos a comenzar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este día te damos gracias porque tú nos permites estar de nuevo cuenta aquí reunidos, a mis alumnos para escuchar esta nueva clase y que puedan aprender estos nuevos temas. Y te doy las gracias porque me permites estar aquí de nuevo cuenta para impartir una clase más. Te pido por mis alumnos que tú les ayudes en este día, que tú pongas en ellos una mente receptiva para que puedan captar todos los conceptos que se van a estar impartiendo en estos temas que se van a dar. Te pido que tú los ayudes, que les des fuerza, que les des sabiduría para que ellos puedan realizar todas sus tareas y estudiar y presentar los exámenes que se van a aplicar en esta materia. Te pido por ellos que tú los guardes y que tú los protejas y te doy gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar con los temas de esta clase. Déjenme, les comparto mi pantalla para que ustedes me vayan siguiendo. Muy bien, aquí está. Pues en primer término, vamos a hablar de la estabilidad de los trabajadores en sus empleos. ¿A qué se refiere esta estabilidad? Bueno, la estabilidad laboral es un principio fundamental del derecho de trabajo porque busca proteger al trabajador frente a la terminación arbitraria de la relación laboral. Pues sí, esencialmente es eso, o sea, la estabilidad va encaminada a que el trabajo que se está realizando pues no llegue a su fin frente por una cuestión de una decisión unilateral sin motivo alguno por parte del el patrón respecto del trabajador, como dice aquí, una terminación de la relación laboral de manera arbitraria. eh, y esto a su vez garantiza una continuidad, seguridad y equilibrio en las relaciones de trabajo. Entonces, por medio de esta estabilidad laboral,
Se busca que el trabajador tenga una continuidad en el desarrollo de su trabajo, que no sea un trabajo de que, bueno, hoy te contrato y mañana ya no, y no te pago, no te indemnizo, no, no nada. O sea, una decisión totalmente arbitraria por parte del patrón. Y esto a su vez crea una seguridad y un equilibrio en las relaciones de trabajo, un equilibrio entre el patrón y el trabajador, porque pues como ya hemos visto en otras ocasiones y ya lo hemos reiterado, por naturaleza la relación que existe entre trabajador y patrón pues no es de iguales, sino que existe un desequilibrio entre estos dos. Idea general de la estabilidad. Dice, la estabilidad laboral asegura que el trabajador no pueda ser despedido sin una causa justificada, como ya lo vimos. Pues sí, esto quiere decir que, bueno, sí puede ser despedido, pero si incurre en alguna cuestión que motive su despido. Si éste está trabajando de manera adecuada, cumpliendo con los horarios, yendo los días que está establecido que debe realizar su trabajo, pues no existiría alguna causa por la cual se le pueda despedir. Esto se refiere a esta idea general de la estabilidad. Dice, es un mecanismo de protección frente al poder disciplinario y económico del empleador. Entonces, esta estabilidad en el trabajo, eh, estabilidad laboral es un mecanismo que se utiliza para proteger al trabajador frente a su empleador, eh, porque pues como ya lo hemos establecido anteriormente o ya lo hemos visto, hay una relación de subordinación ante el trabajador. Entonces este es un mecanismo de protección respecto del poder disciplinario y económico de la empresa. Se relaciona con el derecho al trabajo y la dignidad del trabajador. Pues sí, como lo vimos, el derecho al trabajo pues está bien establecido en el artículo 123 de la Constitución, que dice que todos los que habitamos aquí en este territorio, em, en el territorio de México, tenemos derecho a un trabajo digno. Y la dignidad, pues vimos que es un derecho inherente a cada persona, que se presenta a cada persona solamente por el hecho de ser un individuo, una persona. Entonces, está relacionado con el derecho al trabajo y la dignidad humana. Objeto de la estabilidad laboral. ¿Cuál es el objetivo? Preservar la continuidad de la relación de trabajo. O sea, que esta relación de trabajo continúe por el tiempo en que se pactó que iba a ser realizada, o si es por tiempo indeterminado, pues que continúe por este tiempo. También busca evitar despidos injustificados o arbitrarios, porque pues anteriormente pues era más común este tipo de situaciones, algún despido injustificado o arbitrario, sin razón alguna, o sea que no hubiera razón aparente, sino que esto es más por motivos propios del patrón. Eh, Algunas veces, bueno, como un ejemplo, pues que se despide a una persona y para no darle el aguinaldo, ya que ha llegado el tiempo que hay que dar este derecho o esta prestación. Antiguamente pues se hacía así, o sea, se despedía a los trabajadores y pues ya no les daban esta prestación de ley, ¿verdad? O algunas otras prestaciones que se les piden y luego pues ya se contratan a otros y así. Estas prácticas
que anteriormente se usaban. Dice proteger el ingreso económico del trabajador y su familia. Obviamente que si existe un despido injustificado o arbitrario, esto repercute en el trabajador, porque si ya él es despedido, pues ya no estaría generando o ya no se le iría a pagar un salario. Entonces esto trasciende en el ámbito familiar. Entonces con esta estabilidad laboral se busca proteger el ingreso económico del trabajador y a su vez también proteger a la familia, porque muchas de las veces pues la familia depende de este ingreso que está obteniendo el trabajador, el salario, por realizar el trabajo que se le encomienda, que aceptó y que y a veces de la noche a la mañana, por simple, podríamos decirlo así, capricho del patrón, este, se le ocurre despedir al trabajador sin una causa justificada. Entonces, pues esto trasciende a tal grado que pues ya no obtiene ingresos el trabajador y repercute en el ámbito familiar. Fomentar productividad y compromiso en el entorno laboral. Entonces, si esta estabilidad laboral se cumple con esta estabilidad laboral, se fomenta la productividad, o sea, más trabajo que se realice de mejor manera, que se cumpla, podríamos decirlo así, hasta que se hagan horas extra, ¿verdad? Que haya un compromiso, porque si el trabajador ve que hay una estabilidad, que él no va a ser despedido por X o Y razón, que no tiene razón de ser, pues esto crea un compromiso y crea un entorno laboral adecuado que a su vez pues trasciende o repercute en la productividad de la empresa o del el trabajo que se está realizando o de sí, la productividad de la empresa, de la microempresa o micro o mediana empresa o del lugar de trabajo, ¿verdad? Entonces, todas esas cuestiones van inmersas en la estabilidad laboral. Por eso, pues se busca este tipo de característica al realizar un trabajo. Tipos de estabilidad: estabilidad absoluta y estabilidad relativa. Entonces aquí hay una estabilidad absoluta y una relativa. La estabilidad absoluta dice: el trabajador no puede ser despedido bajo ninguna circunstancia sin autorización previa de una autoridad competente. Entonces aquí el trabajador no puede ser despedido bajo ninguna circunstancia a menos que esto sea autorizado por la autoridad competente. Aplica generalmente a trabajadores protegidos, embarazadas, representantes sindicales, personas con discapacidad o fuero especial. En el caso de las mujeres que están embarazadas, pues aquí anteriormente, pues creo que sí me tocó escuchar, ¿verdad? Sobre estos despidos, porque pues luego la mujer por su estado de embarazo va a requerir una incapacidad por maternidad y pues en las empresas o fábricas o lugares de trabajo pues ya no sería un elemento productivo, sino que estaría incapacitada por su maternidad y esto tomaría tiempo, ¿verdad? Entonces antiguamente pues se usaban estas prácticas
de despedir a las mujeres cuando estaban embarazadas por estos factores que luego iban a faltar o cuestiones así, pero pues ya vemos aquí que una estabilidad absoluta es cuando no se puede despedir a alguna persona bajo ninguna circunstancia, sino que esto debe ser previamente autorizado por una autoridad competente. Podemos decirlo que aquí entraría en el grupo protegido porque es una mujer embarazada. Representantes sindicales. Pienso yo que esto está encaminado por los representantes sindicales, son los que velan por los intereses de los trabajadores cuando se encuentra formado un sindicato. Entonces, estos representantes sindicales, pues muchas de las veces eh, no concuerdan los intereses de, pues, los de intereses que él defiende, que serían los de los trabajadores, con los intereses del patrón. Entonces, sería una persona que está podríamos decirlo así, un foco rojo porque es el representante de los trabajadores que conforman el sindicato. Entonces, este representante sindical podría ser objeto de algún despido sin causa alguna. Por lo tanto, pues entonces vemos que aquí gozarían de una estabilidad absoluta, porque no puede ser despedido bajo ninguna circunstancia, sino que esto tiene que ser previamente autorizado por una autoridad competente. Personas con discapacidad o fuero especial. Personas con discapacidad, bueno, ya vemos que esto pues no se usa tanto o les dan otro, actualmente estas personas tienen otra denominación, personas con capacidades diferentes o que tienen una condición. Entonces vemos aquí cómo este grupo de personas pues están protegidas por esta estabilidad absoluta. Porque, bueno, la realidad es que no en muchas partes, bueno, ya esto está cambiando, ¿verdad? Con las reformas a la ley o todas estas corrientes de los derechos humanos, ya se ha buscado que las personas que tienen alguna capacidad diferente pues sean integradas más a la sociedad en el ámbito laboral, este, para que pues sean productivas, ¿verdad? Pues es- se busca esto para como no hacer una distinción, ¿verdad? Pero al tener una capacidad diferente, pues se encuentra dentro de un grupo protegido y por lo tanto, pues no podría ser despedido bajo ninguna circunstancia. Dice la protección busca evitar represalias o discriminación. Como busca evitar represalias o discriminación, sí, pues como les estaba explicando, en el caso del representante sindical podría tener alguna represalia por parte del patrón y pues también las mujeres embarazadas o las personas con capacidad diferente, porque pues no, en el caso de las personas con capacidad diferente, pues no serían se podría pensar que no serían tan productivas como una persona que normal, ¿verdad? No normal, sino que no tuviera estas capacidades diferentes. Entonces, esta estabilidad absoluta busca la protección para evitar represalias o discriminación. En el caso de las personas con discapacidad o capacidades diferentes, se podría decir que se puede suscitar alguna cuestión de discriminación y también para las mujeres embarazadas. Ahora vamos a ver la estabilidad relativa.
Dice, permite despedir al trabajador, pero solo con causa justificada prevista en la ley. Aquí ya vemos cómo cambia. En la absoluta vimos que por ninguna circunstancia se puede despedir al trabajador, salvo que esto sea determinado en forma previa por una autoridad competente. Pero aquí en la estabilidad relativa sí se permite despedir al trabajador, pero esto solo cuando ocurra, perdón, una causa justificada que esté prevista en la ley. El empleador debe demostrar la causa ante la autoridad competente. Entonces, si se hace este despido, pues debe demostrarse esta causa, como puede ser una causa, pues la inasistencia, ¿verdad? Ciertas inasistencias al trabajo, pues ya da motivo a que se genere un despido justificado. Y dice, en caso de despido injustificado, vemos que dice aquí el reenganche. El reenganche laboral es un procedimiento para reincorporar a un trabajador despedido de manera injustificada o que haya sido desmejorado o trasladado sin causa legal. Entonces, si hay un despido injustificado, se tiene que hacer esta cuestión de reincorporar al trabajador en caso de que el empleador no pueda demostrar las causas por las cuales lo despidió y que éstas se encuentren previstas en la ley, pues se dice que es un despido injustificado y luego genera que se tenga que reintegrar al trabajador en el trabajo que estaba desempeñando en el puesto. Pago de salarios caídos, los salarios que no pudo disponer por el tiempo que estuvo, fue despedido de manera injustificada. Se tiene que hacer una indemnización según la legislación que aplique, pues en este caso la Ley Federal del Trabajo. La duración de la relación de trabajo. Bueno, ahora vamos a ver que pues debe ser una estabilidad laboral. Y ahora vamos a ver la duración de la relación de trabajo. Puede ser por tiempo indeterminado, determinado o por obra. Influye en el alcance de la estabilidad laboral. Dice la mayoría de las legislaciones privilegian la contratación por tiempo indeterminado, porque esto pues da mayor seguridad a los trabajadores. Por tiempo indeterminado, determinado por hora, por tiempo determinado, pues el tiempo se establece ahí. Hay algunos que puede ser, no sé si los trabajos por temporada o cuestiones así, indeterminado, pues una relación que no se establece cuál es el tiempo que va a estar, va a tener lugar. Y por obra, me imagino que son los trabajos que se realizan en las construcciones, que es por obra. Mientras esté construyéndose la obra, pues esta relación de trabajo va a estar activa. Trabajo por tiempo indeterminado. Aquí los vamos a estar explicando. Dice, se presume cuando no existe un contrato que establezca un plazo. Entonces aquí en el contrato que se celebra, pues no se va a establecer un plazo, sino que es indefinido y por lo tanto indeterminado. Es la forma más común y la que otorga mayor estabilidad. Pues sí, entonces al no establecerse un tiempo o un plazo para que se realice el trabajo o que exista esta relación laboral, pues da o está dotado de mayor seguridad para el trabajador porque pues quiere decir que él va a desempeñar su cargo o su trabajo por un tiempo prolongado, porque pues ni siquiera está establecido cuándo va a finalizar esta relación laboral. El despido debe estar plenamente justificado. En estos casos
debe de justificarse el despido cuando es por tiempo indeterminado. Trabajo por tiempo determinado. Se fija un plazo previamente acordado. Debe existir causa objetiva para su temporalidad. Causa objetiva, o sea, que sea un trabajo que nada más pueda realizarse en cierto tiempo y que después de transcurrido ese tiempo, pues ya no sea factible realizarlo. Pues sí, yo creo que aquí puede, está, puede catalogarse como los trabajos que se dan por temporada o por la demanda de, sí, sí, por cierta temporada donde se sube la demanda de ciertos productos, pues las tiendas contratan a más empleados. Mientras dure esta demanda por cierta mercancía, pues va a estar esta relación contractual de la relación laboral. Pero una vez terminado los supuestos por los que se generó esta relación laboral, pues ya se termina también la relación. Podríamos decirlo que se podría catalogar como con una relación de trabajo por tiempo determinado. Dice, concluye automáticamente al finalizar el término, salvo renovación o conversión en indefinido. O sea, este tipo de contratos se pueden convertir en de tiempo indefinido. Trabajo por obra o proyecto. Dice, la relación dura lo que tarde la ejecución de una obra específica. Entonces aquí vemos como si está más relacionada con trabajos de, podemos decirlo así, de construcción, como cuando se construye una casa, un edificio. Estará vigente esta relación mientras se ejecute la obra y una vez que ya se terminó, pues ya no hay motivo para que subsista porque pues el objeto de la relación pues ya se terminó, ya que más trabajo se va a realizar si la obra pues ya está terminada. Finaliza cuando se completa la obra. Dice, el trabajador puede adquirir estabilidad si se demuestra continuidad o renovación sucesiva. Entonces aquí también puede haber estabilidad laboral mientras se demuestra la continuidad o renovación sucesiva. Prórroga de la relación de trabajo. Y dice, ocurre cuando se extiende un contrato a término fijo o por obra. Entonces aquí en los contratos por término fijo o por obra se pueden prorrogar cuando se extiende su duración. Puede ser tácita o expresa. Tácita cuando no se refieren de forma precisa o no, es cuando expresa cuando así lo establecen o así se expone que se va a prorrogar y tácita es cuando sigue laborando y si sigue realizando el trabajo y hay una em, ¿cómo se dice? Una contraprestación, se paga un salario, entonces ahí pero no existió algún acuerdo al respecto de que se prorrogara, entonces podemos decir ahí que es una forma tácita. Reiteradas prórrogas pueden convertir el contrato en indefinido, entonces si se prorroga varias veces, pues ya se puede considerar como un contrato indefinido. Refuerza la estabilidad del trabajador. Entonces, a través de esta prórroga se refuerza la estabilidad del trabajador porque pues este va a seguir desempeñando su trabajo por más tiempo. Entonces, esto genera estabilidad para él, lo que también trasciende para su familia. Sustitución patronal. Sustitución patronal, pues esto se refiere cuando se cambia el patrón. Cambio del empleador sin que afecte la continuidad laboral. Entonces, si se cambia del patrón,
El trabajador conserva todos sus derechos, antigüedad, salario, beneficios. No sé a quién le ha tocado este supuesto, eh, que se sustituye el patrón, pero el trabajador sigue o conserva su antigüedad, el salario y beneficios. El antiguo y el nuevo empleador responden solidariamente durante un periodo determinado, según la legislación, que en este caso es la Ley Federal de Trabajo. Entonces se puede hacer una sustitución de patrón, pero en dado caso que surja que se suscite este supuesto, pues aquí vemos que el trabajador conserva todos sus derechos y eso igualmente abona para la seguridad e estabilidad laboral. Clasificación de los trabajadores según la duración. Entonces, ahora vamos a ver cómo se clasifican los trabajadores según la duración del trabajo. Trabajadores permanentes, relación por tiempo indeterminado. Estos son los que, como vimos, que en el contrato no se establece cuánto va a durar la relación laboral, sino que es por un tiempo indeterminado. Trabajadores temporales, contratos por tiempo determinado o para un proyecto. Este es como le estaba explicando cuando en las tiendas, casi siempre en las tiendas como EMSA o Del Sol, todas esas tiendas que por temporada requieren de más personal para cumplir con la demanda de sus clientes, entonces se dan este tipo de trabajos que son por temporada y ya una vez que pasa todo el auge de la demanda que se tenía, pues de demanda de la mercancía, ¿verdad? Que se produce, como podría ser un ejemplo en la época a ver, un segundo, en la época de cuando son los regresos a clases, que todos esos tipos de tiendas del Sol, EMSA, bueno, que hay aquí en Nuevo León, ¿verdad? No sé si en el estado de la República que ustedes se encuentran ahí de esas tiendas, pero pues la podemos en todas esas tiendas que se dedican a eso, a proveer o los útiles escolares que tienen todo ese tipo de mercancías, todo lo que utilizan los niños para ir a la escuela, libretas, todas esas cuestiones, pues contratan a más gente para cumplir con la demanda y una vez que esta demanda pues ya baja y ya no es igual, pues ya termina ahí la relación. Otro ejemplo podría ser, estimo que en la temporada navideña, pues que las tiendas contratan a más empleados por la demanda, porque la gente está haciendo compras. Es la época del año donde suben e incrementan las compras, entonces se contratan a más empleados. Y lo relativo a proyecto, pues puede ser de lo relativo a las construcciones. Por cada proyecto de construcción que se haga, por eso es un trabajo temporal, porque solamente durará lo que dure la elaboración del proyecto. Ahora dice trabajadores eventuales, necesidades extraordinarias o estacionales. Necesidades extraordinarias. Pues yo creo que esto va más encaminado a que requieren de un trabajo de una persona que tenga unos conocimientos específicos, eh, específicos en determinada ciencia y por eso se dice trabajadores eventuales, porque es una necesidad extraordinaria. O sea que no se ocupa, raras veces se ocupa y que de ocuparse pues requiere
una cuestión extraordinaria que no se puede realizar por cualquier persona. Yo pienso que es más que nada, eso va encaminado. Dice, esta clasificación influye en el nivel de estabilidad laboral. Pues sí, porque si es un trabajadores permanentes, pues se puede decir que existiría mayor estabilidad a un trabajador temporal o trabajadores eventuales, porque estos están sujetos a la temporalidad del contrato que celebran o por la estación del año o temporada que este trabajo se puede realizar. Como estacionales puede ser también los que se dedican a las pizcas de determinado fruta o verdura, ¿verdad? Que nada más se da en cierta época del año, ¿verdad? Por estaciones, entonces se requiere de mano de obra para levantar la cosecha y se contrata a estos trabajadores eventuales. Entonces, esto es todo lo relativo a este tema de la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, que podemos concluir que que serían más estables o tendrían más estabilidad los trabajadores que su empleo sea por tiempo indeterminado a un trabajador que su empleo es por tiempo determinado por temporada. Entonces, todo esto es eh, a lo que se refiere la estabilidad de los trabajadores en sus empleos. Déjenme, ahora vamos a ver el tema siguiente. Denme un segundo para compartirles el siguiente tema. Aquí está. Muy bien. Déjenme les comparto la pantalla. Y ahora vamos a ver el tema relativo a la suspensión de las relaciones de trabajo. Suspensión, pues esto no quiere decir que sea despedido, sino que se, como quien dice, hace una pausa, ¿verdad? Pero no se finaliza la relación laboral, sino que se deja, como quien dice, en stand-by. La suspensión de la relación laboral es una figura jurídica que detiene temporalmente los efectos del contrato de trabajo. O sea, se detiene temporalmente, pero no se extingue. No extingue la relación, solo interrumpe obligaciones. ¿Qué obligaciones son? Pues podría ser la de dar un salario o de prestar el trabajo. Concepto. La suspensión es la interrupción temporal de las obligaciones principales del trabajador y del empleador. Entonces, ¿cuáles serían las obligaciones principales del trabajador? Pues de prestar el trabajo personal. Y del empleador, pues una de ellas sería pagar el salario. La relación laboral subsiste, solo se detienen sus efectos esenciales. Ya no se paga el salario ni se presta el trabajo, pero la relación laboral subsiste. Está, solo se detienen estos efectos. Objeto de la institución, proteger al trabajador y al empleador ante situaciones que impiden la continuación normal del trabajo. ¿Cuál sería una situación que impediría la continuación normal del trabajo? Por parte del trabajador, ¿qué cuestión le impediría a él este, continuar con el desempeño de su trabajo, de sus labores? ¿A alguien se le ocurre alguna cuestión?
Yo creo que va a ser algo que vamos a encargar para una actividad, para que ustedes investiguen y pongan ahí unos ejemplos. Pero bueno, esto podríamos decir que si se da respecto del trabajador, puede ser alguna incapacidad por alguna enfermedad contagiosa que no puede presentarse a su área de trabajo. Y por eso ahí pues se suspendería esta relación laboral. Podríamos poner eso como en un ejemplo. Dice evitar la terminación del contrato ante causas temporales. Entonces, esta suspensión evita que el contrato se termine porque va a ser una causa temporal que no va a ser para siempre, sino que va a durar un momento y luego ya se puede continuar con la relación y se pueden volver a generar estas obligaciones y estos derechos. Mantener la estabilidad del vínculo laboral. Pues sí, se mantiene con esta suspensión, se mantiene la estabilidad porque pues no va a estar pagando el patrón por un trabajo que no se va a estar realizando. Y a su vez, pues el trabajador pues no va a estar en condiciones para realizar el trabajo. Naturaleza jurídica. Es una figura temporal, reversible y regulada por la ley. Esta figura de la suspensión pues se encuentra regulada por la ley. Creo que es el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, ahí donde nos establece algunos de los supuestos por los cuales se puede suspender la relación laboral. No elimina derechos adquiridos, solo los detiene parcialmente. O sea, sus derechos pues quedan intactos, sino que se suspenden por el tiempo en que dure esta incapacidad de carácter bilateral porque afecta a ambas partes. Pues sí, si el trabajador no se presenta laboral porque no puede o se encuentra impedido para hacerlo, esto no nomás afecta al trabajador, sino que afecta también al patrón porque pues es una persona menos que no le está generando este un beneficio, ¿verdad? O no está, sí, no está siendo productivo y no genera ganancias para la empresa. Tiene efectos patrimoniales, puede suspender el pago del salario y prestaciones. Entonces se puede suspender el pago del salario. ¿En qué supuesto sería? No sé si, por decir, si metieran a la cárcel al trabajador por un tiempo corto, pues yo creo que podría ser que se suspenda el pago. Preservar la antigüedad del trabajador según la legislación aplicable. Entonces también con esta suspensión se preserva la antigüedad del trabajador. Conforme aquí sería la Ley Federal del Trabajo. Perdón. Características de la suspensión. Principalmente pues es temporal, su duración es limitada. Se conserva el vínculo laboral, ya lo vimos que se conserva, solamente pues se deja de realizar el pago de el cumplimiento de ciertas obligaciones y obligaciones que se tienen uno y otro, reanudación automática cuando cesa la causa. Entonces, si cesa la causa, por decir si ya no está enfermo el trabajador, pues ya puede continuar con la relación laboral. Fundamento legal procede solo en casos previstos por la ley. Y vamos a ver qué artículo dije. Es el 142 de la Ley Federal de Trabajo. La Ley Federal del Trabajo, ustedes la pueden consultar en internet o en la página del Congreso. A ver, denme un segundo. Aquí la tenemos. Ya, es 42, no es 142. A ver,
42. 42 de la Ley Federal del Trabajo. Ese es el artículo donde se encuentran previstas las causas eh, legales por las que se puede suspender. A ver, déjenme les comparto. Aquí está. Esta es la Ley Federal del Trabajo. Ustedes lo pueden checar ahí en internet, en la página del Congreso. Perdón. Y vemos aquí, dice el artículo 42, son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio. Quito y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y el patrón. Y luego aquí vemos que las está enumerando. Vamos a ver las que dice la enfermedad contagiosa del trabajador. Como le estaba diciendo, si el trabajador tiene una enfermedad contagiosa, como ¿cuál es contagiosa? Pues ya ven lo que ocurrió con el COVID, pues ahí se tenía que ir estar en cuarentena la persona y aislada. Entonces eso genera que no sea factible que ese trabajador vaya y se presente al lugar de trabajo porque puede ser, es perjudicial porque va a ir y contagiar a las demás personas. Entonces, por una enfermedad contagiosa se puede suspender las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad del patrón para y el trabajador. Y en la fracción dice la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo. Entonces, si esto quiere decir que es una enfermedad que no se suscitó con motivo del trabajo o que fuera un accidente que ocurrió yendo al trabajo o regresando del trabajo o en el lugar de trabajo, algo que se suscitó en otro lugar o en otro fuera ya del ámbito laboral. Entonces aquí también se puede suspender esta obligación de dar el servicio y pagar el salario. Dice la prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria. Si el trabajador obró en defensa de la persona o de los intereses del patrón, tendrá éste la obligación de pagar los salarios que hubiese dejado de percibir aquel. Entonces aquí nos pone otro ejemplo, otro supuesto, no ejemplo, sino supuesto por el cual se pueden suspender cuando el trabajador cae en prisión preventiva. El arresto del trabajador también, el cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en el artículo 5 de la Constitución, el de las obligaciones consignadas en el 31 fracción 3 de la misma Constitución. La designación de los trabajadores como representantes ante los organismos estatales, Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las utilidades de las empresas y otros semejantes. La falta de los documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la prestación del servicio cuando sea imputable al trabajador. 8. La conclusión de la temporada en el caso de los trabajadores contratados bajo esta modalidad. Y 9. La licencia que se refiere al artículo 140 bis de la Ley del Seguro Social. Entonces, estos son supuestos que se encuentran previstos en la ley y por los cuales se puede suspender esta relación de trabajo. Déjenme, dejo de compartir y seguimos con las diapositivas. Está muy bien.
Ya habíamos visto esto. Segundo, esto también, el concepto, objeto de la institución, naturaleza jurídica, características de la suspensión y ya vimos que es fundada en la ley. Proceso solo en casos previstos por la ley y ya vimos cuáles en el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo. No constituye sanción salvo casos específicos administrativos. Causas indeterminadas de suspensión. Aquí ya son causas que no están previstas en la ley, sino que son causas que surgen por, pongámoslo así, puede ser una causas indeterminadas. Aquí pone ejemplos, caso fortuito, fuerza mayor que impida la prestación del servicio. Caso fortuito, fuerza mayor, yo creo que puede ser un buen ejemplo el que sufra algún daño o la empresa que sufra un incendio, un terremoto, un huracán que haya dañado las instalaciones y no permita a los trabajadores que desempeñen sus labores. Pues ese sería un caso fortuito de fuerza mayor que impediría la prestación del servicio, como a veces que vemos en la tele que se quema alguna fábrica o que haya alguna situación que hace que desalojen a los trabajadores de cierta fábrica porque hay una fuga de algún gas que se maneje en esa empresa que sea tóxico, entonces ahí es un caso fortuito o de fuerza mayor y por lo tanto es una suspensión indeterminada, es una causa indeterminada para la suspensión de estas relaciones laborales. Paros técnicos o reorganización temporal, suspensión pactada por acuerdo entre las partes. Estos también serían unos ejemplos de unas causas indeterminadas. Diferencia entre causas expresas e indeterminadas. Expresas reguladas directamente por la ley, su operación es automática. Pues sí, como vimos, hay causas expresas o que tienen su fundamento en la ley las regula, ya las establece, ya vimos cuáles eran y como consecuencia, pues estas operan automáticamente. En el caso de las causas indeterminadas, derivan de interpretación jurídica o de acuerdos, requieren análisis de circunstancias. Entonces, este tipo de suspensiones indeterminadas son diferentes a las expresas porque en la ley ya se establecen y vienen enumeradas cada uno de los supuestos, ¿verdad? Por los cuales puedes generarse esta suspensión. Pero en las indeterminadas derivan de una interpretación jurídica o de acuerdos. En la interpretación jurídica, pues yo creo que esto ya va más allá, ya va dentro de un procedimiento o de acuerdos que así se hayan establecido, requieren de un análisis de la circunstancia. Entonces podría ser indeterminada, pues esto que pasa con las fábricas o alguna empresa, que hay un incendio que se daña y que pues ya no puede, está dañado el centro, el lugar de trabajo. O fue pérdida, se perdió totalmente, pues ya dónde van los trabajadores a prestar este servicio y alguna situación, ¿verdad? Como ya estamos diciendo o estableciendo, un incendio, un terremoto, un huracán, ¿verdad? Que cause alguna destrucción a la empresa y que esto impida que se puedan, eh, que los trabajadores puedan acudir al centro de trabajo a realizar pues sus labores cotidianas. Formas de operación de la suspensión automática, pues es cuando la ley así lo establece. La incapacidad médica. Miren, aquí también refiere la incapacidad médica.
porque pues es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Si el trabajador se ve contagiado de alguna enfermedad que es muy contagiosa, entonces esto opera automáticamente, pues, para protección del trabajador y también para protección de la empresa y sus demás empleados. Por resolución de autoridad, mandato administrativo o judicial. Entonces también por una resolución de una autoridad se puede suspender este tipo de relaciones por mandato judicial o administrativo. Administrativo, yo pienso que debe ser como un ejemplo, podemos poner que cuando se clausura alguna fábrica o negocio, ¿no? Porque no cumple con los lineamientos de seguridad o que contamina o cosas así, ¿verdad? Entonces ya ahí sería una resolución administrativa que trasciende al grado de que pues no se suspenda esta relación. Entonces yo pienso que podría ser un ejemplo de un mandato administrativo y judicial, pues yo creo que judicial sería cuando una empresa está en quiebra y se somete al procedimiento el concurso mercantil para pagar a todos sus deudores, todos sus acreedores. Yo pienso que ahí también puede ser por mandato judicial, que se suspendan las labores o de la empresa por mandato judicial y que esto pues impida que se siga desempeñando la relación de trabajo en el área correspondiente. Y luego tenemos aquí también dice por acuerdo entre las partes, decisión bilateral temporal. Pues aquí yo creo que más que nada es una decisión que toma el trabajador y el empleador o el patrón. Se toma de manera bilateral por los dos, por hechos externos, caso fortuito o fuerza mayor. Caso fortuito, pues es lo que estábamos viendo, un acontecimiento de un incendio, algún huracán que dañe la empresa o algún terremoto, cuestiones así, que son casos fortuitos o de fuerza mayor y que impide que se realice el trabajo porque pues no va a haber un lugar de trabajo, va a estar dañado o qué tal si desapareció, ¿verdad? Entonces, esos son hechos externos que están fuera de la voluntad o del control del patrón y del trabajador que pueden generar este tipo de suspensiones. Efectos de la suspensión, cese temporal de las obligaciones. El trabajador no presta servicios. El trabajador no presta servicios y el empleador no paga salarios, salvo excepciones legales. Se conserva el vínculo y se puede reincorporar al cesar la causa de la suspensión. Entonces, estos efectos tiene el ceso temporal de las obligaciones. Por una parte, el trabajador no presta el servicio y de otra forma, de otro lado, el empleador no paga el salario porque pues no se le está prestando ese servicio. Entonces no hay obligación de él por qué dar al trabajador el salario. Pero a diferencia de que el vínculo laboral pues se conserva y al finalizar o al cesar este motivo por el cual se suspende la relación, se hace una reincorporación, del trabajador. Reanudación de la relación laboral ocurre cuando desaparece la causa de la suspensión. Entonces, si ya no existe el motivo por el cual se suspendió la relación laboral, pues se reanuda esta. Y dice, el trabajador debe reintegrarse de manera inmediata. El empleador debe restablecer el pago
de salario y obligaciones. Entonces, una vez que se haya restablecido el trabajador, pues debe reiniciarse el pago del salario. Y bueno, eso sería todo con respecto a este tema de la suspensión de las relaciones de trabajo. Este, déjenme les dejo de compartir. Bueno, espero que sí, mm, los conceptos que les estuve explicando, pues sí me haya expresado de manera tal que ustedes hayan comprendido todos estos conceptos. Si no, pues ya saben cualquier cosa, pues me pueden mandar un WhatsApp. Ahí voy a estar a sus órdenes. Cualquier duda que tengan respecto de tareas o examen o algún concepto de alguna de las clases que se haya impartido o que hayamos impartido, ahí me pueden preguntar cualquier duda. Entonces, bueno, pues serían todos los temas que vamos a ver en esta clase y solamente les recuerdo que las próximas semanas, la semana 4, vamos a estar aplicando el primer examen de esta materia, Derecho del Trabajo 1. Entonces, estén atentos, o vayan dándole un repaso a todas las lecciones que hemos visto, para que estén listos y preparados para contestar su examen. Como les dije, voy a procurar subirse los primeros días de la semana, lunes o martes, para que ustedes tengan tiempo de repasar todos los temas y prepararse para su examen. Bueno, sin más, me despido. Que Dios los bendiga. Síguenle echando muchas ganas. Ya casi estamos a mitad de este módulo. Y sin más, pues me despido. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.